Gracias. Eh, lo más importante de la problemática esta es que eh, el tejido óseo puede regenerarse por sí solo. Entonces, la solución está basada principalmente en promover o acelerar este proceso que ocurre naturalmente. Bueno, fíjense que dije regenerar y no reparar, y eso es porque, bueno, en un proceso de regeneración, a diferencia del proceso de reparación, no se forma tejido cicatricial. El tejido cicatricial eh, no presenta la misma funcionalidad que un tejido normal y tampoco tiene los mismos tipos celulares. Entonces, bueno, idealmente la regeneración de tejido es mucho mejor. Bueno, la metodología que se utiliza actualmente para reparar los defectos óseos es la implantación de injertos en la zona del defecto que rellenen ese defecto y que permitan y promuevan la regeneración, como mencioné antes. Para lograr esto, idealmente estos injertos tienen que tener tres propiedades principales, que es que sean biodegradables, porque como mencioné, tiene que desaparecer todo el injerto que se introduce para que se regenere por completo el hueso. El injerto también tiene que permitir la vascularización. Eso significa que tenga poros interconectados, ¿no es cierto? Ya que, bueno, si los vasos sanguíneos no pueden pasar en el sitio de la herida, por más que se introduzcan proteínas, células o lo que sea, el hueso no se va a regenerar. Y además, soporte estructural. Esto es importante no solo para obtener una estabilidad en el sitio, sino porque un injerto con propiedades mecánicas similares a la del hueso, digamos, va a provocar que las células se diferencien de forma correcta, que las células se diferencien hacia tejido óseo. Ya han hecho muchos ensayos en los que si se crecen células sobre un tejido con una dureza similar al hueso, las células se diferencian hacia tejido, y si tienen dureza similar a tejido cartilaginoso, se diferencia eso. Además de esto, otras dos propiedades importantes son la osteointegración y la osteoconducción. Son propiedades básicamente superficiales que tratan con la interacción entre el injerto y el hueso. La osteointegración se refiere a que se forme una interfase óptima, como se puede ver ahí abajo en la imagen. Y la osteoconducción se refiere a la formación de una matriz por donde se pueda proliferar el tejido y por donde pueda crecer el hueso. Luego, estas últimas dos propiedades, la osteoinducción y osteogénesis, se refieren principalmente a la presencia y la diferenciación de células madres a el tejido óseo, ¿no es cierto? La osteoinducción se refiere a la presencia de factores de crecimiento que produzcan esta diferenciación, y la osteogénesis se refiere a la presencia misma de las células en el injerto, ¿no es cierto? Las células madres y las células de hueso que puedan poblar el sitio del defecto. Estas últimas dos propiedades son las más importantes a la hora de tener que determinar qué tan buena va a ser la regeneración de ese tejido. Actualmente, para poder fomentar esta regeneración, el estándar de oro es utilizar autoinjertos. Esos serían injertos obtenidos del mismo paciente, que se extraen de un hueso distinto para poder rellenar el defecto que existe. Pero bueno, tienen la obvia desventaja de morbilidad, ¿no es cierto? Que vos estás generando un defecto óseo en un lugar distinto para poder curar el que estás tratando. Entonces, bueno, basándonos en un estudio bibliográfico que hicimos, que yo hice para mi tesis de grado, estábamos buscando otros reemplazantes para los autoinjertos. Llegamos al aspirado de médula ósea concentrado, que, bueno, basándonos principalmente en evidencia clínica, ¿no es cierto?, en estudios comparativos clínicos entre autoinjerto y aspirado de médula ósea, también comparando con otros compuestos, vimos que el AMOC, digamos, el aspirado de médula ósea, obtiene niveles de regeneración similares, casi, que no se diferencian, digamos, con el autoinjerto, pero tiene la desventaja que requiere vehiculización porque es un medio líquido.
Entonces, teniendo esto en cuenta, esta necesidad de vehiculización, planteamos la fabricación de andamios de materiales compuestos, esto sería que estén integrados por polímeros y por cerámica, mediante impresión 3D que permitan la vehiculización de componentes biológicos como el AMOC, utilizando hidrogeles. Básicamente el diseño es, como se puede ver acá, se utilizaría inicialmente, se realizaría la impresión de un andamio estructural, ¿cierto?, que cumpliría principalmente la función de otorgar el soporte estructural, y luego se desarrollarían hidrogeles que vehiculicen este componente biológico como el AMOC y que puedan ser introducidos como relleno del andamio estructural. Bueno, les voy a contar los resultados que fui obteniendo en estas dos fases, digamos, primero andamio estructural y después el relleno que obtuvimos. La decisión de utilizar la impresión 3D se basa principalmente en que tiene la facilidad de que el modelo del injerto se puede diseñar a partir de imágenes de resonancia magnética del defecto mismo, ¿cierto? Entonces eso se le otorga una personalización mucho mayor al defecto y menos complicaciones a la hora de hacer la operación. Y además de esto, la impresión 3D permite desarrollar de forma mucho más fácil estructuras con poros interconectados, ¿no es cierto? Y como mencionamos antes, es algo muy importante para poder promover la regeneración. Particularmente usamos el método de extrusión basada en solvente, que se basa, bueno, en disolver, en realizar una tinta disolviendo el polímero y las partículas cerámicas en un solvente orgánico, y luego de la impresión el andamio, digamos, se solidifica mediante la evaporación de este solvente que se utilizó. Utilizamos este método en parte porque es mucho más fácil poder variar las condiciones experimentales, poder variar la concentración de polímeros y de partículas que se están utilizando entre impresión e impresión. Tiene la desventaja que hay que armar la tinta cada vez que uno va a imprimir, pero podés probar muchas más condiciones, más fácil. Bueno, los biomateriales que usamos para estos andamios, el polímero sería el ácido poliláctico y la cerámica sería la hidroxiapatita. Los dos son polímeros biocompatibles y biodegradables. Particularmente la hidroxiapatita es muy usada en injertos óseos. Esto se debe a que presenta una composición y una estructura muy similar a la fase mineral del hueso. Y además de esto, su combinación con polímeros sintéticos como el ácido poliláctico ya se ha visto que le otorga un montón de ventajas extras al ácido poliláctico, como un incremento en las propiedades mecánicas, como la dureza, incrementa también la osteoconductividad, la hidrofilicidad y la biodegradabilidad. Bueno, acá ya pueden ver algunos de los resultados que obtuvimos. Pudimos realizar la fabricación de estas tintas y obtuvimos muy buena imprimibilidad, particularmente en el caso del PLA con hidroxiapatita. Acá se puede ver como el PLA solo es mucho más complicado de lograr una impresión con una buena definición. También pudimos realizar ensayos de citotoxicidad indirectos, en donde pudimos ver que no hay diferencia significativa entre el control y el extracto obtenido a partir de PLA y de PLA hidroxiapatita, lo que nos permite decir que la extracción del solvente se realizó de forma exitosa, ya que bueno, no se observa ningún efecto contrario en las células. Bueno, pasando a los resultados que obtuvimos para lo que es el relleno del hidrogel, decidimos utilizar hidrogeles porque bueno, son realmente un material ideal para transportar componentes biológicos. Los hidrogeles son un tipo de polímero muy hidrofílico que captura mucha agua y la retiene y puede mantener su forma. Y bueno, y además de esto le permite poder realizar intercambio de gases y que haya transporte de nutrientes en el hidrogel, bueno, lo cual lo hace ideal para el transporte de células y que esas células mantengan la viabilidad hasta que lleguen al sitio de acción. Nosotros decidimos utilizar alginato. El alginato es un polisacárido y la principal razón por la cual utilizar alginato es porque presenta una muy buena y rápida capacidad de gelación con cationes divalentes, como el calcio, que
que, como sabrán, están presentes en una gran cantidad en el hueso. Además de esto, decidimos combinar con hidróxidos dobles laminares o LDH, que de manera similar a la hidroxiapatita también presentan muchos de estos beneficios al combinarse con polímeros, ¿no es cierto?, de aumentar las propiedades mecánicas. Y además de esto, debido a la estructura de los hidróxidos dobles laminares, permiten la intercalación de fármacos aniónicos intermedio de las capas, lo que nos permite poder obtener una liberación prolongada de fármacos que puede ayudar, incluyendo fármacos osteoinductivos en los injertos. Nosotros utilizamos ibuprofeno como droga modelo, ¿no es cierto?, que es un fármaco antiinflamatorio no esteroide. Bueno, para la dispersión, inicialmente realizamos dispersiones de aginato LDH. Primero trabajamos con la solución y luego tenemos pensado trabajar con el hidrogel ya formado. Realizamos liberación de fármacos utilizando dos medios, el PBS y este medio, el fluido corporal simulado, que es una solución mineral similar, con una fuerza iónica similar al plasma, que principalmente contiene calcio, eso es lo más importante, y que es muy utilizada también para estudiar la formación de apatitas en implantes biomédicos. Bueno, acá se pueden ver los resultados que obtuvimos. No hubieron muchas diferencias en el caso de la liberación en el PBS, pero cuando vemos la liberación en el fluido corporal simulado, los puntitos negros son el control, que sería el ibuprofeno con el aginato solo, y los puntitos rojos serían el LDH ibuprofeno en el aginato. Pudimos observar que hubo gelación del aginato al entrar en contacto con el fluido corporal simulado, inclusive a través de la membrana de la liberación. Y esto produjo una disminución muy marcada, como se ve ahí, en la tasa de liberación y del efecto burst en presencia del LDH. Bueno, además de esto, realizamos ensayos de citotoxicidad con estas dispersiones, en donde pudimos observar principalmente un incremento muy marcado de la proliferación cuando se utiliza LDH aginato. Esto es LDH sin ibuprofeno, no LDH con la droga intercalada. Luego, en el caso de la droga sola, del ibuprofeno, vimos que hubo una disminución significativa a esta concentración, por lo menos, de la proliferación celular, pero que se ve en parte revertida al incluir el ibuprofeno en el sistema de LDH aginato. Bueno, así que podemos concluir con los resultados que tuvimos hasta ahora, que los materiales seleccionados pueden ser combinados, ¿no es cierto?, en un solo compuesto, tanto para los andamios como para las dispersiones. Obtuvimos con las tintas que diseñamos una muy buena imprimibilidad en los andamios estructurales. Se realizó una extracción exitosa del solvente, algo que pudimos ver con los ensayos de citotoxicidad indirecta. Además de esto, vimos que la liberación prolongada de fármacos de las dispersiones del LDH aginato lo convertirían en un hidrogel ideal para poder utilizar en injertos óseos, porque bueno, en un medio como el hueso, en el que también habría una disponibilidad muy grande de calcio, esta liberación prolongada también ocurriría en una medida. Y además de esto, bueno, pudimos ver que el sistema de LDH aginato promueve la proliferación celular, y además de esto otorga un efecto protectivo en el caso de utilizar células que tienen citotoxicidad, lo cual lo hace de mucha utilidad en el caso de que se quiera incluir en injertos óseos, por ejemplo para efectos óseos generados por tumores, ¿no es cierto?, y si se quisieran incluir drogas anticancerígenas. Muchas gracias.